no se trata, digamos, de un problema que está en relación con el mercado de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de producir relaciones comunicativas. Estamos hablando de un campo en el que se juntan por ahora, y es el replanteamiento que quiero hacer, al menos dos grandes objetos de trabajo: comunicación y educación, o educación y comunicación, en el orden que ustedes prefieran. Pero hay un tercer elemento que yo quiero que reflexionemos, que es en la cultura, elemento que no ha estado presente de una manera clara en el planteamiento del campo. Ha estado implícitamente presente, pero necesita una nueva manera de presentarlo. Y esa nueva manera de entenderlo y presentarlo tiene que ver con los replanteamientos de fondo que desde hace también más o menos 20, 30 años se vienen dando en el ámbito de las ciencias sociales en América Latina. Entonces yo creo que es fundamental para que ustedes tengan una idea completa de lo que el campo significa, ha significado en su trayectoria, en su evolución hasta el día de hoy, el poder llegar a ese punto y decir: hoy, siglo XXI, 2014, el campo se encuentra ubicado en esta reflexión, y como el campo se ha desarrollado fundamentalmente en América Latina, también en España, digamos que tiene algunos espacios de trabajo en otros lugares que no son América Latina, pero fundamentalmente es un campo latinoamericano. Yo creo que es necesario decir cómo es que se piensa en América Latina hoy el campo de la comunicación y educación. Entonces, este coloquio que se ha organizado en el seno de estos programas que están en la pantalla, pienso yo, no puede dejar por fuera la reflexión acerca del campo en el cual ese pensamiento ha sido construido. Voy a tomar como referencia el trabajo de Roberto Parisi, aparecido en el 2010, que se llama Educomunicación, más allá del 2.0, trabajo en el cual colaboran otros pensadores que al coloquio del año pasado fueron invitados. Y en consecuencia, lo que yo quiero hacer es enhebrar un diálogo con ese pensamiento que viene de tiempo atrás. La pregunta implícita que guía la reflexión del libro que acabo de citar, es la pregunta acerca de cómo hacer y pensar la comunicación y educación en el contexto de la cultura digital. Cómo escapar, dice Parisi, de los usos instrumentales de la tecnología y de los usos de la tecnofascinación, en la cual podemos caer muy fácilmente. Creo que cuando uno se aproxima a este universo de la llamada por Parisi educomunicación más allá del 2.0, es decir, de la segunda, ya estamos en la tercera generación de la cibercultura, hay una tentación muy grande para niños y jóvenes, y para la sociedad entera, de caer en la tecnofascinación. Bueno, yo no soy tecnofóbico, pero tampoco voy a hacer la presentación de grandes recursos tecnológicos, porque soy mucho más de una generación en la cual la reflexión ha estado metida permanentemente en el universo, digámoslo así, de la palabra y de una reflexión vehiculada a través de la palabra. Si vuelvo a Parisi, lo que quiero decir es que el autor convoca a otros colegas del campo de diversas generaciones en Iberoamérica para trazar la genealogía del campo, y yo me voy a centrar en tres de ellos. Me voy a centrar en lo que en síntesis proponen Daniel Prieto, Mario Kaplún y Jorge Huergo.
Jorge Aparici, en la introducción de este libro, retoma un debate viejo, el tema de la denominación del campo, porque como dije al comienzo, no tenemos una única manera de nombrarlo, ni de pensarlo. Hablamos de recepción crítica de los medios de comunicación, hablamos de pedagogía de la comunicación, de educación para la televisión, de pedagogía de la imagen, de didáctica de los medios audiovisuales, educación para la comunicación, educación mediática, comunicación educativa, y no termino la lista. Es decir, es un campo en construcción acerca del cual no tenemos un único modo de pensar y de entender su propuesta. De hecho, se modifica permanentemente. Se modifica, entre otras cosas, por la evolución de la tecnología. Yo diría por las mutaciones de las que habla, por ejemplo, Juan Carlos Amador en su tesis doctoral. Mutaciones de la subjetividad, mutaciones de la sociedad, mutaciones de la comunicación, mutaciones de la educación. Esas mutaciones están presentes en la reflexión de este trabajo investigativo. Y aunque la raíz común de todos los autores que están en este momento en la pantalla y de quienes trabajamos el campo es el fundador, digo yo, el fundador de eso que llamamos la comunicación-educación o la educación-comunicación o cualquiera de las anteriormente nombradas. El fundador es Paulo Freire, y bueno, me gustaría pedir que levantaran la mano, pero no lo voy a hacer. Quienes hayan antes conocido o visto la imagen de Paulo Freire, aunque son ustedes del campo, pero es que no tenemos en nuestra memoria la figura fundadora de Paulo Freire, no la hemos conocido suficientemente. Y es el fundador. Él aborda el campo desde los años 70 y hay desde ese momento una rápida transformación que es el resultado de la forma como la relación entre los dos componentes iniciales, comunicación y educación, han venido transformándose con tanta rapidez, porque interviene dentro de esa mutación de los años 70 a comienzos de los 90 un elemento nuevo que no conocíamos, la cibercultura, y ese no estaba en el planteamiento de Paulo Freire. Si ustedes recuerdan, Paulo Freire propone educación popular, educación dialógica, educación participativa, educación del oprimido, liberación del oprimido. Y todo eso que él propone lo hace a partir de recursos que hoy suenan desuetos, pasados de moda, de los cuales parecería que ya no hay que hablar, ¿no? Las carteleras, los dibujos para alfabetizar usados en el nordeste brasileño. Es decir, cuando hoy con el tema de las transmedia nos ponemos a pensar en Paulo Freire, decimos, pero eso está mandado a recoger, el profe debería ponerse al día. Y el punto es que ahí está la base de todo. Tenemos que volver a las fuentes. Si el ejercicio que se ha propuesto durante mucho tiempo en estos últimos años ha sido pensar el futuro, mirar hacia adelante, imaginar todas las transformaciones y lo que eso implica, el que yo les voy a proponer ahora es volver al pasado, es decir, recobrar la memoria, encontrarnos con los fundadores, para ver en su pensamiento qué elementos son fundamentales para poder replantearnos nuestro hacer educativo, pedagógico, a partir de esa memoria. En los años 90, a partir de lo que acabo de nombrar, como la emergencia de las TIC, de la web, en una economía globalizada, en una economía de consumo, se privilegia, esto es importante, se va a privilegiar la relación con lo digital. De hecho, hoy el campo entero, después de cierto tiempo, se centra en una reflexión sobre lo digital. Olvida muchas cosas que estaban en la memoria de su fundador. Se homogeniza,
se expande la versión anglosajona de la educomunicación, versión que relega la presencia de la reflexión latinoamericana y de las epistemologías de la decolonialidad. Es curioso, pero así es. Es decir, en la reflexión que se hace hoy en día acerca de cultura digital, rara vez aparece el pensamiento latinoamericano. Y mucho más rara vez se entiende que es necesario pensar desde la epistemología de la decolonialidad, que para nosotros es fundamental. Probablemente en Europa y en Estados Unidos no. Para nosotros sí, es fundamental. Si no pensamos desde esta epistemología, pues es como si negáramos nuestras raíces. Entonces, hoy creo yo que ha llegado la hora de retomar el pensamiento freiriano, de recuperar los elementos centrales de su obra, lo dialógico, lo participativo, lo liberador de la práctica educativa desde la comunicación, incluso cuando está mediada tecnológicamente. Llegó el momento, creo yo, de restablecer las interacciones cortadas en el campo con los sujetos que construyen formas de encuentro humano dialogal entre saberes y entre problematizaciones de un entorno en el cual hoy ya no hablamos tanto, por ejemplo, de desarrollo, sino de buena vida. Hay un vocabulario típico latinoamericano, propio nuestro, que incluso nosotros no hemos abordado. El paso del tema desarrollo a la buena vida, al summa causai, no lo hemos incorporado. Creo que tenemos que salir del agotamiento y la reiteración en el que ha caído el debate de la educomunicación, reducida a lo técnico instrumental. Tenemos que pensar más allá de cualquier mediación tecnológica en un campo comunicación, educación, en la cultura, que no pierda el horizonte transformador y liberador. Insisto en el tema en la cultura, no para la cultura, no como un añadido más, educación, comunicación, cultura, sino en la cultura. Y ahí hay una pregunta que me parece que es fundamental hacer, que sería, ¿en cuál cultura estamos hablando? ¿De cuál cultura? Entonces, si me devuelvo a los tres autores que hacen parte del libro de la comunicación más allá del 2.0, el primero, Daniel Prieto, en ese mismo libro, considera que, punto uno, solo resalto un tema de cada uno de ellos, porque habría que leer el libro con detalle. Punto uno, se ha deslegitimado la voz del maestro. Ha perdido valor la palabra del maestro. Y esto tiene mucho que ver con la cibercultura. Porque ser maestro ha llegado a ser simplemente repetir un discurso prestado, transmitir contenidos informativos de una materia que lo identifica, porque se dice, si yo digo soy maestro o soy profe, inmediatamente me preguntan, ¿profe de qué? ¿De matemáticas, de ciencias, de qué? Es decir, yo soy mi discurso. Y recuperar el lugar del maestro como intelectual, con voz propia, implica pensarlo como alguien que produce obra y la propone, alguien que promueve y acompaña el complejo camino del aprendizaje. Es que pareciera que las tecnologías digitales y la web niegan al maestro, dice Daniel Prieto, niegan el lugar de su palabra, que es una palabra emancipadora en términos de Freire. Pero se desconoce que existe un riesgo real, el de una revolución tecnológica
sin una revolución pedagógica que la acompañe. Y una revolución tecnológica sin maestro o sin reflexión pedagógica no es revolución. Lo cual nos lleva entonces a plantearnos la pregunta que hace Prieto, que es una pregunta dura, que yo creo que hay que retomar con toda la fuerza que él hace. Él dice: dime qué hiciste con las anteriores tecnologías y te diré qué harás con las nuevas. Entonces puede ser que tengamos la última tecnología, la transmedia más evolucionada del planeta, pero si no sé qué hacer con las tecnologías viejas, tampoco sé qué hacer con las nuevas. ¿Para qué la he usado? ¿Cómo la he usado? ¿Para qué ha servido? 3 ideas de Prieto colocan de nuevo acentos en la educomunicación. Primera, existe un acumulado amplio de experiencia disponible en los maestros, en su quehacer educativo, acumulado que no ha sido enunciado, que no ha sido reconocido y que parece no existir ni ser necesario. Es decir, todo el acumulado de los maestros a lo largo de siglos parece borrarse en el momento en que la tecnología toma su lugar. Ya no se necesita ese acumulado. Segundo, dice Prieto, las redes de aprendizaje entre experiencias y acumulados de experiencias compartidas apuntan a la experiencia saber colectiva de los maestros. Experiencia saber colectiva de los maestros. Es decir, a poner en común lo que sabemos. Poner en común lo que sabemos. Wikipedia hace algo de eso, pero Wikipedia no toma ese saber, experiencia acumulado de los maestros como un elemento importante. Es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva. Tercero, a partir de la metodología que él propone, Prieto, del texto paralelo, se trata de construir el lugar subjetivo objetivo en el cual decir la propia experiencia, hallando un modo de decir propio, donde lo sensible no se agote en lo racional, donde se trata de aprender a hablar de nuevo, aprender a hablar de nuevo. Yo creo que ahí hay un punto que me parece radicalmente importante: aprender a hablar de nuevo. Es decir, yo creo que la tecnología tiene virtudes inmensas. La cibercultura nos ha cambiado cosas en la vida, pero para construir ese texto paralelo que la tecnología nos propone, hay que partir de la propia experiencia. Hay que partir de decir todo aquello que es posible decir hablando de nuevo. Yo siento que en este momento el espacio de lo tecnológico, por la experiencia que tengo con niños y jóvenes, es un lugar de no hablar. Solo esto, likes. ¿Qué es lo que sucede cuando le pregunto a mis estudiantes de primer semestre? ¿Qué piensan del libro que leímos, del artículo que trabajamos, de la reunión que tenemos? Profe, una chimba. Chévere. Ya perdieron la capacidad de hablar. No tienen que decir. Entonces pienso que la tecnología es necesaria para poder hacer textos paralelos que permitan construir experiencias de encuentro, de relaciones, de formas de vida. Eso dice Daniel Prieto, que es uno de los autores. Estuvo aquí también en el coloquio, ¿verdad? ¿No? Después, Mario Kaplun. Mario Kaplun critica las versiones vigentes acerca del campo comunicación-educación. Critica, primero, la versión técnica mediática. En este libro,
critica la versión técnica mediática. 2. Critica la perspectiva eficientista transmisionista, que es típica de las nuevas tecnologías. Son tecnologías de la información. Internet es para eso, información. 3. Acude entonces a la lectura de otro pionero, que probablemente hemos oído mencionar mucho menos, que se llama Célestin Freinet. Freinet, francés. Un maestro que vivió en medio de las 2 guerras mundiales del siglo pasado, en una zona campesina lejana de las grandes ciudades, con niños de diferentes edades en la misma aula, con limitaciones físicas. Freinet peleó la Primera Guerra Mundial y un obús le dañó un pulmón, de manera que él no podía hablar en voz alta. Es un maestro que no puede hablar en voz alta, imagínense ustedes, ¿qué puede hacer? Y además era un maestro pobre. Vivía en el campo, no podía hablar, casi no se podía mover bien y no tenía plata. Pero Freinet incorpora a la pedagogía de su escuela, de su escuelita perdida, en donde todos los cursos estaban con él. Él era el maestro de todos los cursos. No había uno para cada salón. Incorpora la mini imprenta escolar. Ya me la leí. Una copiadora de gelatina. De pronto alguno de ustedes la ha usado alguna vez. Bueno, en tiempos de las nuevas tecnologías eso ya parece realmente prehistórico, ¿no?